En métodos estadísticos habíamos revisado ya todo lo que tiene que ver en medidas de tendencia central, ¿no? Ahora pasamos al otro grupo que corresponde también a hacer un análisis en función, pues, a todo lo que son estos valores estadísticos y cómo poder determinar, en este caso, valores intermedios a través de estas medidas, ¿no? Entonces, el siguiente grupo que vamos a revisar corresponde a lo que son las medidas de dispersión. Cuando nosotros hablamos de dispersión, hacemos relación a lo que tiene que ver con las variaciones. ¿Qué es una variación? Una variación está enmarcada en función a un aumento o a una disminución. Entonces, estos datos estadísticos van a tener sus variaciones y deben de irse enmarcando cuáles son, pues, estos niveles de dispersión, estos niveles en los cuales estos datos van a variar. Anote, por favor, medidas de dispersión. Medidas de dispersión. 2 puntos seguidos o apartes. La dispersión o variación. La dispersión o variación es el grado donde los datos numéricos se distancian respecto a un valor promedio. Repito, medidas de dispersión o variación es el grado donde los datos numéricos se distancian respecto a un valor promedio. Punto aparte o seguido. Entre las medidas tenemos rango, desviación media, desviación estándar. Repito, entre las medidas tenemos rango, desviación media, desviación estándar. Punto aparte. Rango. El rango de un conjunto de números. El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el número mayor, es la diferencia entre el número mayor y el número menor. Punto aparte. Ahora vamos a revisar nuestras medidas de dispersión, ¿no? Les indicaba que dentro de las medidas de dispersión, que básicamente lo que enfocan es la dispersión
de un número con respecto a su punto medio, tenemos el rango, la desviación media y la desviación estándar. Estos son los tres tipos de medida de dispersión: rango, desviación media y desviación estándar. Para calcular cada uno de ellos también se trabaja con datos agrupados y datos no agrupados. El primero que enmarcamos de las medidas es el rango y nos dice que es la diferencia entre el número mayor y el número menor. En este caso, si nosotros trabajamos con datos agrupados, vamos a tener la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. O simplemente en los que son datos no agrupados, el número mayor menos el número menor. Calcular el rango es totalmente sencillo. ¿Qué es lo que mide este rango? La variación. Vamos a trabajar ejercicios. Anote ejercicios de la medida rango. Ejercicios de la medida rango. Dos puntos aparte. Del conjunto de datos. Del conjunto de datos. Repito, del conjunto de datos 7, 5, 12, 6, 8. Calcular el rango. Calcular el rango. Entonces realizamos el ordenamiento de los datos. ¿Cómo me quedarán esos datos ordenados? 5. ¿Cómo? 5, 5, 6, 7, 8, 12. 7, 8 y 12, ¿no? Y calcular el rango, la medida de dispersión es sencillo. Simplemente debo de restar el valor mayor menos el valor menor. 12 menos 5, tengo un rango igual a 7. ¿Qué es lo que enmarca la diferencia entre el número mayor y el número menor? 12 menos 5, yo tengo un rango igual a 7. Es decir que entre los datos del ejercicio existe una distancia de 7. Totalmente sencillo es el cálculo del rango, ¿no? Calculo límite o número mayor menos el número menor. Trabajamos otro ejercicio. Trabajamos otro ejercicio de los datos 12, 2, 5, 8, 3. Calcular el rango. Calcular el rango. Ordenamos los datos. ¿Cómo me va a quedar el ordenamiento? 2, 3, 5, 8 y 12. 2, 3, 5, 8 y 12.
8 y 12. ¿A qué sería igual el rango? 12 menos 2. 12 menos 2. 2. Voy a tener un rango igual a 10. 10. ¿Sí? Esto es totalmente sencillo, ¿no? La fórmula para calcular el rango. Número superior menos el número menor y obtengo un rango igual a 10. Recordemos que estos son datos no agrupados, ¿no? Estos son ejercicios de datos no agrupados. En sus cuadernos, vamos a ver, busquen el ejercicio de la clase anterior donde trabajamos datos agrupados. Ubíquense en sus cuadernos en los ejercicios anterior en datos no agrupados. ¿Cuál fue el último ejercicio que tienen? El último ejercicio que tienen en datos agrupados. ¿Cuál es el ejercicio? Uno de edad, de edades. Sobre las edades. Intervalo. ¿Cuál? Sobre las edades. De las edades. Sí. Ya, ¿cuál dice el de las edades? Díganme para tomar aquí en los que yo tengo. Según datos estadísticos de la variable. ¿Cuál es la edades. tabla? Díganme la tabla. Intervalo 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Ya, en ese de ahí, ya lo encontré cuál es. En ese tienen 5 intervalos, ¿no, verdad? En el ejercicio de las edades. Tienen 5 intervalos, ¿no? Este es un ejercicio donde existen datos agrupados, ¿no? A través de 5 intervalos. ¿Cuál sería el rango del primer intervalo? ¿Cuál sería el rango? 0. No. 0 menos 50. ¿Cuál sería el rango? 40 a 50, no. No. 40. En el primer 40. A ver, el primer intervalo, ¿qué dice? El primer 10. intervalo dice de 0 y 10. ¿Cuál sería el rango? 10. 10. ¿Cuánto? 10. Los demás, ¿cuál sería el 10. rango? 10. 10. El rango 10. sería igual a 10. ¿Por qué? Simplemente calculan el límite, en este caso si tienen límite superior menos límite inferior, sería igual a 10. En el tercer intervalo, ¿cuál sería el rango? Villamar. 10. En el tercer intervalo, ¿cuál sería el rango? Villamar. ¿Cuál sería el rango del tercer intervalo? ¿A qué 10. ¿Cuál sería el rango? 10. El rango sería, 10. en este caso, 30 menos 20 tendría igual a 10, ¿no? Entonces no vamos a trabajar tablas porque esto ustedes lo pueden sacar de los ejercicios que ya tenemos, ¿no? Lo importante es que si ustedes puedan calcular el rango del último intervalo, Giovanna Cortés, ¿cuál sería el rango? Giovanna Cortés. ¿Cuál sería el rango del último intervalo? Ande, es que yo cogí un cuaderno nuevo y no tengo los ejercicios aquí. ¿Cuál sería el rango, Lady? Del último intervalo. Lady. 10. El rango también 10. sería igual a 10, ¿no? Entonces así es como se calcula lo que tiene que ver con el rango, ¿no? Cuando son datos no agrupados, simplemente suman, toman en datos no agrupados el número mayor menos el número menor, obtienen el rango.
Cuando se trabaja con datos agrupados, como estos están de acuerdo a intervalos, ustedes toman límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? El cálculo del rango es totalmente sencillo. Preguntas. El rango es totalmente sencillo. No creo que haya preguntas con respecto a eso. Pasamos a nuestra siguiente medida de dispersión, que es la desviación media. La siguiente medida, que es la desviación media. Antes de continuar, ponga atención a la asistencia. Arriaga. Presente. Briones. Castro, Génesis. Ella le podía conectar. Castro, Génesis. Presente. Chipre. Presente. Cortés. Presente. Fajardo, Kimberly. Presente. Fajardo, Kenny. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Hidalgo, Marjorie. Jiménez, Evelyn. Presente. Lavalle. Presente. León, Antonella. Presente. León Pita. Presente. Loy. Merchan. Economista, ella a Loy Viven se le fue el internet, es que por donde ella vive no coge bien la señal. Merchan. Presente. Moreno. Ella dijo que tenía problemas con el internet, hacer que no le escuchan. Bueno. Muñoz, Lady. Muñoz, Scarlett. Presente. Nieto. Presente. Luas. Presente. Ronquillo. Presente. Villamar. Presente. Yagual. Presente. Continuamos con nuestra siguiente medida de dispersión, desviación media. La desviación media o desviación promedio, la desviación media o desviación promedio de un conjunto de n números. ¿De un conjunto de qué cosa? ¿De un conjunto de? N números
Un conjunto de un conjunto de n números corresponde a la diferencia de estos con su media aritmética. Corresponde a la diferencia de estos con su media aritmética. Punto aparte. Vamos a trabajar nuestra segunda medida de dispersión y es la desviación media, ¿no? Y nos indica que esta desviación media hace relación a la diferencia entre cada uno de los números que pueden estar relacionados con su media aritmética. Entonces tenemos la fórmula para calcular nuestra media aritmética. Recuerden que siempre primero trabajamos datos no agrupados y luego trabajamos datos agrupados. Vamos a anotar la fórmula. Primero vamos a anotar la fórmula de manera general y luego anotaremos pues la fórmula resumida con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Tendremos la fórmula resumida para poder trabajar menor. Les dicto, por si no pueden observar bien, la desviación media es igual a todos los valores que pueda tomar n, es decir, que pueden ir desde j sub 1 hasta n, es decir, puede ser x1, 2, 3, 4, 5, refiriéndose a todo lo que es el conjunto de números expresados en valores absolutos, cada uno de los valores que toma x menos la media una pregunta, aritmética. Dígame, Javier. ¿Eso es F o F sub 1 o qué es eso? J sub Abajo, 1. en la primera. J sub 1. A J. Sí. Es como que tienen así, sumatoria de J sub 1, ¿ya? Indicando que n puede tomar valores desde 1 hasta cualquier dato, expresados en la sumatoria del valor absoluto de x menos su media aritmética. Aquí vamos a recordar algo de matemáticas, que el valor absoluto esté expresado a través pues de barras verticales y que todo número, sea este positivo o negativo, al salir de su valor absoluto quedará en positivo. Es decir, que yo puedo tener un valor absoluto menos 4 y se convierte en 4. Yo puedo tener un valor absoluto de 3 y se convierte en 3, ¿no? Cuando ya nosotros al desarrollar el ejercicio vamos a destruir los valores absolutos. Esto deben de recordar, esto es matemática. Todo valor absoluto, todo número positivo o negativo que está pues expresado a través de valores absolutos, al destruir el valor absoluto de sus barras, el número se vuelve positivo, ¿no? Nuestra fórmula resumida de la desviación media será igual a la sumatoria. Esta es la fórmula con la que trabajaremos. La sumatoria de cada uno de los valores menos la media aritmética dividido para n. ¿Quién es n? ¿A quién representa n? Población. Al total de los datos. Muy bien, al total de los datos. La media aritmética ya ustedes la saben calcular, entonces deberemos ir sumando a cada número su media aritmética y expresando la sumatoria. Vamos a realizar el siguiente ejercicio.
Ya anotaron las fórmulas, que igual esta es con la que vamos a trabajar. Esta solo es derivación de la anterior. Anoten el ejercicio. Anote el siguiente ejercicio. Del conjunto de números, 6, 8, 3, 2, 11. Calcular la desviación media. Repito el ejercicio. Del conjunto de números 6, 8, 3, 2 y 11, calcular la desviación media. Vamos a borrar. Vamos a anotar la fórmula. Desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de X menos la media dividido para N. ¿Qué es lo primero que debemos de calcular del ejercicio? Nuestra media aritmética. ¿A qué será igual la media aritmética de ese ejercicio? ¿Cómo calculo la media aritmética de ese ejercicio? A la suma de los valores. La suma de los valores dividido para N, ¿no? ¿Cuáles son los valores? 8, 6, 6, 3, 2, 2. ¿Cuál más? 2, 3, 11. 11. ¿Cuánto vale N? 5. Vale 5. Súmeme cuánto sale eso. Súmeme 30. todos los valores. 30. 30. 27. Dividido para 5, tengo una media aritmética igual a 6. 6. Esto ya hemos calculado. Esta es una media aritmética para datos no agrupados. ¿Cuánto vale la media? Tenemos una media igual a 6, ¿no? Por utilización de pizarra lo voy a borrar. Y ahora sí empezamos a trabajar nuestra desviación media, que debe ser igual a la sumatoria de todos los valores. Pongan atención, quiero escucharlos a todos, indicándome cómo voy a representar la desviación media. Después pueden copiar el ejercicio. Me indica que debo de anotar la sumatoria de cada uno de los valores de X menos la media expresados en barra sobre N. ¿Cuánto vale N? 5. 5. N vale 5. 5. Listo. Empiezo a representar la sumatoria. ¿Cuál es el primer dato? 6. El primer dato. 6. ¿Cuánto? Aquí no es necesario que los ordenen. Pueden anotarlos de acuerdo a cómo se fueron dictados los datos. ¿Cuál fue el primer dato? 6. 6. Ya. 6 menos, ¿cuál es el valor de la media? ¿Cuánto era el valor de la media aritmética? 6. 6. Expresaba en valor absoluto más la sumatoria. El segundo dato. 8. 8. 8 menos la media que era 6 más el siguiente dato. 3. 3. 3 menos la media. El siguiente dato. 2. ¿Cuánto? 2. Ya. El siguiente dato. 11. 11. 11 menos 6. Había otro dato. No, 1, 2, 3, 4. Los 5 datos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Debo de ir calculando los valores absolutos.
¿Cuánto me queda en el primer valor absoluto? 6 menos 0. 6 Cero. menos 0. 0. 0. Más el siguiente valor absoluto. 8 menos 6. 2. 2. Y los demás, Milena, Lady, Evelyn, dije que primero pongan atención al ejercicio, después copien. No escucho que participan. ¿Cuánto me queda el segundo valor absoluto? 8 menos 2, 8 menos 6, 2. Más el siguiente valor absoluto, ¿cuánto me queda? 3 menos 6. 3. No, 3. 3 Menos 3. Menos 3. Menos 3. Negativo. El siguiente valor absoluto, 2 menos 6. Menos 4. Menos 4. Menos 4. 11 menos 6. 5. 5. Ahora, ¿qué debo 5. hacer? Debo ir destruyendo los valores absolutos. Sean estos positivos o negativos, todos se vuelven positivos. 0 más 2, más 3, más 4 y más 5 sobre n. Sumamos estos valores. ¿Cuánto me Es queda? una 14. 14. ¿Cuánto? 14. 14. 5. Por lo tanto, mi desviación 14. media 5. será igual 2.8. 2.8. una desviación media de 2.8. ¿Sí? El ejercicio nos determina los datos estadísticos de un conjunto de números porque estamos con datos no agrupados. Nuestra fórmula nos dice que debemos de realizar la sumatoria de cada uno de los valores de X menos su media aritmética sobre N. N ya sabemos que corresponde al total de datos del ejercicio, que en este caso es 5. Entonces debemos calcular la media aritmética, obtuvimos una media igual a 6. Aplicamos la fórmula de la desviación media. A cada uno de los valores le vamos restando la media aritmética expresada en valor absoluto. Obtenemos los resultados todavía en valor absoluto. Para poder resolver, destruimos los valores absolutos que por regla general sean positivos o negativos. Todos se vuelven positivos. Aplicamos la sumatoria, dividimos por el número de datos y obtenemos una desviación media de 2.8. Preguntas respecto a la desviación media. Esta desviación media nos permite a nosotros tener una aproximación de cada uno de los datos con respecto a su media aritmética. No es igual, es una aproximación, es decir, entre la distancia del dato y cada media aritmética. Preguntas con respecto al desarrollo del ejercicio. Copien el ejercicio. Ahora sí copien el ejercicio. En primera instancia se pedía la participación. Porque si copian y no participan, es mejor que participen. Luego pueden copiar el ejercicio. De esa manera pueden ir entendiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla mientras copian el ejercicio. Recuerden que aquí estamos realizando la desviación de la media, pero estamos en datos no agrupados. Aunque siempre trabajamos toda medida, en este caso de medidas de dispersión, con datos agrupados y datos no agrupados. En el rango trabajamos datos agrupados y datos no agrupados. En esta desviación media, en esta clase solo vamos a ver datos no agrupados. Javier, apaga el micrófono. Javier, apaga el micrófono.
Preguntas antes de continuar con el siguiente ejercicio. ¿Alguna duda? Recuerden que aquí lo que no está anotado es cómo calculamos la media aritmética, porque eso ya ustedes lo saben. Y por eso es que nos sale que el valor de la media a restar en cada uno de los valores absolutos es 6. ¿Ya anotaron todos el ejercicio? Para continuar con otro ejercicio, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Anote el ejercicio. De los datos. De los datos. De los datos. 18. 3. 10. 15. 5. 7. 12. Y 6. Calcular la desviación media. Calcular la desviación media. Sí, vamos a trabajar el ejercicio. Lo primero que hacemos es calcular la media aritmética. Díganme el valor de la sumatoria de todos los datos. 76. 76, ¿cuál es el número de datos? 8. 8. 8, ya. 76 dividido para 8. 9.5. Eso me da una media aritmética de 9.5, ¿no? Entonces ahora sí puedo comenzar a calcular mi desviación media. N no va a cambiar, N va a seguir siendo 8. Y comienzo a expresar la sumatoria de cada uno de los valores. ¿Cuál fue el primer valor? 18. 18 menos 9.5 más el segundo valor 3. menos 9.5. El siguiente valor 10. 10 menos 9.5. El siguiente valor 15. 15 menos 9.5. El siguiente 5. 5 menos la media respectiva. El siguiente 7. 7 menos la media. Siguiente 12. 12. menos la media. ¿Hay otro valor? Sí, el 6. 6. Ya, ese valor más la sumatoria del valor absoluto menos la media.
Como ya he expresado todos los valores absolutos, ahora expreso la resolución de los valores absolutos. ¿Cuánto me queda el primer valor absoluto? 8.5. 8.5. 8.5. El segundo valor absoluto, Menos 6.5. menos 6.5. El tercer valor absoluto, 0,5. 0.5. 0.5. el siguiente, 0.5. ya el siguiente, 5.5. 5.5. 5.5. El siguiente que es negativo, Menos Menos 4.5. 4,5. ya. El siguiente que también es negativo, 2.5. 2.5 más el siguiente, que ese sí ya es positivo, 2.5. 2.5. 2.5. Sí, 3.5. positivo. A ver, estamos hasta, Es 3.5. claro, no puede Porque es ser igual. 12. ¿Cuánto? Porque es 12 menos 12 12. menos 9.5. ¿Cuánto es? Sí, entonces sería 3.5. Negativo. Ajá, negativo. El siguiente que también es negativo, 6 menos 9.5. Menos 3.5. Menos Ya. 3.5. Tenemos todos los valores expresados en valores absolutos. Ahora simplemente debo de convertirlos todos en positivo, destruyendo el valor absoluto, ¿no? Lo vamos a anotar igual para que quede claro. Es 2,5 positivo. ¿En cuál? A mí me sale 2,5. Sí. El En 12. el anterior, en el 12. En el anterior, donde usted pone A ver. 3,5. Estamos En hasta 12 aquí. menos 5 es 2.5. Es 2.5, Miss. Es Sí, 2,5 2.5 positivo. No, en el que está. En el ese 12. mismo. Sí. El 12. Es que yo no estoy trabajando con la calculadora en la mano. Ustedes sí. 12 menos 9.5, 2.5. Sí. Sí. Entonces ahora sí vamos destruyendo los valores absolutos. Vayan confirmando los datos. 8.5 más 6.5 más 0.5 más 5.5 más 4.5 4.5 más 2.5 más... A ver, revísenme algo. Aquí tengo 2.5 me dictaron, pero no me está cuadrando. 15 menos 9.5. Revíseme. 5.5. 5.5. Ya. 5.5. 5 menos 9.5. Menos 4.5. 4,5. 7 menos 9.5. Menos Menos 2.5. Menos 2.5. 2,5. Menos 2. 12 menos 9.5. Más 2,5. 2,5. 2,5. ¿Cuánto? 5. 2,5. 2,5. 2,5. Pero ¿cómo va a salir el 2.5 y 2.5 al restar 7 y al restar 12? Revisen bien. Porque el primero es 7 menos 2,5 pero 9.5. positivo. Es que cambian Menos 2,5. El 7 es menos Está 2,5. bien. Ya. Y el otro es 2,5 positivo. Sí. Ya, y el otro sí es ya. Entonces tendremos 2,5 más 2,5 más 3.5 dividido para 8 que no va a cambiar. Súmeme todo eso en la calculadora y me da el valor de la desviación media
Desen en cuenta que igual se puede trabajar con decimales. $34. Sí, mi. 34 y dividido para 8. 4.25. 5. A ver, aquí nos sale 34 y una desviación media de 4,25 o 8,25. 4,25. 4,25, ¿no? Y hemos calculado nuestra desviación media. Desen en cuenta que en este caso hemos trabajado pues con valores decimales, ¿no? Hemos trabajado con valores decimales. Primero que hicimos, calcular nuestra media aritmética. Una vez que calculamos nuestra media aritmética, vamos trabajando el valor absoluto de cada uno de los números menos la media. Al expresarlos en valor absoluto, sí deben ir con sus signos negativos. Luego, cuando ya destruimos todos los valores absolutos, todos pasan a convertirse en positivos. Preguntas. Preguntas respecto al ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, mi, está claro. Esto es desviación media con datos no agrupados, ¿no? Para la desviación media, datos agrupados, que eso revisaremos la siguiente clase, se van a dar cuenta de que la fórmula va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar la fórmula? Siempre que se trabaja con datos agrupados, ¿qué debe incluirse? Ya deben de ustedes haber analizado eso. ¿Qué se incluye? ¿Qué se incluye cuando se trabaja con datos? Límite superior y límite inferior. Ya, se trabaja con intervalos y a trabajar con intervalos se debe trabajar con frecuencias, ¿no? Se trabaja con frecuencias. Entonces, deben de tomar en consideración eso, que se debe de trabajar con frecuencias.